Bueno, entonces yo les voy a repartir, ¿qué les voy a compartir? Les voy a compartir mi pantalla. Ok. La pantalla. Oh, ok. Eh, a ver, ¿se acuerdan ustedes de lo último que quedamos? No la semana pasada, sino que la antes pasada. En los set adverbs. En los adverbios, porque estábamos casi al final, ¿no? Sí. Bueno, para no seguir ya con los adverbios, vamos a ponerlos aquí. Habíamos hablado de la diferencia que hay entre lo que es cuando es adjetivo y cuando es adverbio. Y lo más importante de esto de los adverbios, aparte de saberse lo que son los adverbios de tiempo, de modo y de lugar, es justamente esto, de cuando son de modo, casi siempre, la mayoría de las veces llevan una T al final de lo que es el adverbio. Y que también se puede confundir con la T que lleva los adjetivos cuando el sustantivo es et, como toget, snapped, toget, går, snapped, ¿no? Eso es una cosa más importante cuando uno habla en el sueco, eso, la pronunciación de la T. Ahora hay también, teníamos, hay adverbios que son también que seguramente son de modo, pero denotan un cierto grado de la acción misma. Por ejemplo, aquí tenemos, dice grad adverb, los adverbios de grado, yo no sé cómo se podrá decir, de grado, ¿no? Son palabras que nos hablan algo de más o menos de cómo suceden las cosas, ¿no? Por ejemplo, si mucho, poco, en qué, de qué nivel, más o menos. Adverbios de nivel, llamémoslos así, ¿no? Y aquí hay la mayoría de los que están en esta lista son adverbios que se usan muchísimo aquí en el sueco. Y yo no sé si alcanzamos, nosotros no vimos estos, ¿no? Parece que sí, o la vimos. No, No pero es, tengo una consulta con respecto a estos. No se podrían llamar de cantidad por lo de mucho, poco. lo que No pasa es que sé. los verbos de cantidad te dan, por ejemplo, no y mucho y poco, sino que te hablan de cantidad de. Bueno, eh, no sé si se podrá llamar de cantidad, porque en realidad es el nivel, son adverbios de nivel, de la forma, por ejemplo, si alguien está triste, si está muy triste o está poco triste, ¿no? Entonces, hablar de cantidad, un poco difícil hablar de cantidad cuando se trata de sentimiento y no de cosas palpables. Quiero ver si en realidad existe esa palabra en español. Gradadverb. Anuncio de grado. Medio raro. No hay mucho sobre esto, ¿no? Del gradadverb. Pero más o menos eso, la cosa es entender que, bueno, la idea no es aprenderse tampoco gramaticalmente cómo se llaman esto, porque en un momento cuando tú necesitas hablar en sueco no te van a preguntar, por ejemplo, unifar, qué clase de adverbio es, porque ya estaríamos hablando de gramática, ¿no? Pero más o menos para que se den cuenta, más o menos, en la lista esta que hay aquí, que hay adverbios también que nos hablan de cantidad, cuando es mucho o poco. Tenemos, por ejemplo, liste, ¿no? Liste, cuando dice yo elite trött idag, ¿alguien me puede traducir esa oración? Si empezamos primero con lo que es el adverbio liste, ¿qué es lo que es liste?
Pequeño. Poco. Poco. Más poco que Poco. pequeño. No confundir. Es importante tener en cuenta esto de que, por ejemplo, lite es poco. Y la otra que se parece es liten. ¿Y liten qué es lo que es? Pequeño. Pequeño también un poco, ¿no? Un poco de hombre, un poco de mujer. Pequeño, pero en realidad el uno va con N y el otro es sin N. Liten. Entonces, el antónimo de liten, ¿cómo sería? Que significa grande. Y el antónimo de lite, que es poco, ¿cómo sería? Mique. Exactamente. Mycket. Que es mucho, ¿no? ¿Alguien está esperando aquí? Yasmín. Entonces, el antónimo de lite es mycket, y mycket significa Mucho. o muy también, ¿no? Entonces se dan cuenta que hay diferencia en lo que es lite y liten. Y eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Que el primero, liten, ¿qué es lo que es liten? Si hablamos gramaticalmente, ¿qué es? Adjetivo. Adjetivo. Exactamente, adjetivo, porque está hablando de algo que es pequeño, está hablando de una característica de un sustantivo, ¿sí o no? Sí. Sí. Claro, y el antónimo también, ¿no? Pequeño o grande. Es la característica de lo que es un sustantivo o una persona. Mientras que lite, ¿qué es lo que es lite? Es un... Adverbio. Exactamente, porque nos está hablando a lo mejor de alguna actividad, de lo que hace la acción de un verbo en cantidades. Lite el misquén. Por ejemplo, en la oración que yo les mostré recién, dice, jag är lite trött idag. Viene siendo aquí, ¿qué es lo que significaba trött? Cansado. Yo estoy un poco cansado. Claro, yo estoy un poco cansado, exactamente. Yo estoy un poco cansado, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que es el adverbio lite. Si este mismo nosotros lo escribiéramos, el momento dice tú, porque es bien difícil a veces acordarse, es bien difícil a veces acordarse de que, lleva N o no lleva N. Y si yo le pusiera así, ¿estaría bien o estaría? ¿Qué diría ahí? ¿Cómo me lo podrías traducir eso? ¿Se puede traducir eso o no? Yo estaba un pequeño cansado ayer. Claro. Yo soy pequeño cansado, medio un poco raro suena, ¿no? Se dan cuenta lo que hace solamente una letra, porque en realidad la palabra lite o liten, hay mucha gente que no entiende la diferencia, ¿no? Entonces es súper importante que, que sepan diferenciar lo que es lite y lo que es liten, como esto. Lite, esto es adverbio, estos son adverbios. Adverbios y estos son adjetivos, ¿no? Así es que para que solamente encuentren, tengan la facilidad de diferenciar. Espérenme un segundito nomás, un segundo.
Ya, ahora sí que estoy de vuelta, solamente que fui a buscar un vaso de agua. Bueno, eso es lo que son, si se dan cuenta, esto nos está hablando nosotros de un nivel, de una cantidad de qué tan cansado uno está. Ahora, si vemos los demás, tenemos ahora lo que es el ganska. ¿Qué significa ganska? Según el Glusbe, este es un adverbio que se usa muchísimo, muchísimo aquí, porque a los suecos les gusta hablar siempre con el ganska, que es bastante, algo, bueno, bien no tanto, pero un poco, más o menos. Eso es lo que significa ganska, ¿no? Y si le ponemos nosotros, si tradujéramos la oración que está aquí, ¿qué nos diría esta oración? Fick, ¿qué es lo que es fick? Viene de un verbo, ¿no? Y del verbo fo. ¿Y el verbo fo qué es lo que significaba? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque el fo en realidad significa cantidad de cosas, depende del concepto. Recibir, un poco obtener, bueno, obtener, recibir más que conseguir. Recibir. Entonces, ¿Es como el get en inglés? exactamente. Ok. Es como en inglés el get, que se usa muchísimo en inglés, ¿no? En sueco también se usa bastante. Entonces, este es el pasado. Este es el pasado. Porque si ustedes se recuerdan, el presente del fo es for y el pasado es fic y el supinium es pot. ¿Qué significa supinium? ¿Se acuerdan ustedes o no? No, se han olvidado cantidad. Es lo que le llamamos nosotros el participio. ¿Por qué? Porque el for, aparte de ser presente, el fic pasado, y este siempre se usa con el verbo har, fått. O sea, he y el participio he conseguido, he obtenido. Eso es lo que se le llama supinio. Pero bueno, ese es el verbo for. Entonces yo fick ett ganska bra resultat. Ya, ahora salen las palabras. ¿Qué me puede traducir eso? ¿Cómo lo podríamos traducir? Yo recibí o yo obtuve muy buenos resultados. Sí, muy O bueno. notas, no sé. Sí, no, resultados, notas, sí. Sí, está bien, pero el Ganska, por eso les dije yo que el muy, no tanto, sino más Es que nada. más o menos. Claro, O Más o bastante, menos o bastante algo. buenos resultados. bastante buenos resultados, o sí, resultados buenos, así una cosa así, bastante buenos, Ok. una cosa así, ¿no? Eso se usa mucho el Ganska. Y yo les digo, en textos de sueco y todo lo demás, hay textos y la palabra ganska la van a mirar cantidad de veces. Alma, entra y sale. Alma, estás entrando y saliendo. Es que no sé, tengo problemas, pero disculpen, disculpa, ya no lo vuelvo a hacer. Te entiendo. Bueno, pero eso es ganska y es importante que esa palabra también sepa la traducción de lo que es ganska, ¿no? Bastante, más o menos. Después tenemos otro que se llama, y este es el más típico de aquí de Suecia, y el que en realidad, la palabra el adverbio logo, según lo que dicen los expertos, no hay
No hay muchas traducciones en otros idiomas que nos hablen de lo que es el logon. Porque el logon puede significar muchas cosas. En realidad, si cuando uno quiere traducir la palabra logon, porque aquí para los suecos todo es logon, o sea, ni muy bueno, ni muy malo, ni mucho, ni poco, o sea, logon. Aquí, Es Es como moderado, algo más neutral o o menos. moderado. Ajá. exactamente, aquí suficientemente o suficiente, ¿qué más dice? Adecuado, apropiado, moderar, justo a tiempo. Por eso digo yo que no es difícil traducir. Yo no sé si nosotros como palabra, sí, palabra, adverbio, no la tenemos así, ¿no? Pero In- este sí que, dígame. Perdón, Cristian. Ahí estaba viendo que incluso ahí lo ponen como adjetivo, ¿no? O lo ponen como adverbio, logon. ¿A dónde, por ejemplo? Arribita estoy viendo que dice adjetivo. Esto. Adverbio y adjetivo. Ok. Sí, ¿No? sí, es que no, suficientemente, así lo traducen como adverbio, pero después estoy viendo que lo ponen como adjetivo. Claro. Como por ejemplo, apropiado, suficiente, adecuado, ya es adjetivo. Ajá. Ya describe, no describe una acción, sino que describe a un sujeto o a un pronombre, a un sustantivo, ¿no? Pero suficientemente sí, suficientemente es cuando está describiendo una acción de un verbo, ¿no? Ok. Entonces, es tanto lo uno como lo otro, pero es uno de los adjetivos, adverbios, digamos, que se usa más, que bien usados aquí en Suecia. Entonces, cuando siempre uno dice, sí, lagom, ¿quiere mucho, quiere poco? No, mira, a mí sírveme lagom. O sea, ni mucho, ni poco. Lagom, la palabra lagom. Después tenemos, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos mycket, que ya sabemos lo que es mycket, ¿no? Y dice, hon är mycket snäll. ¿Y alguien me puede traducir eso? Porque eso ya las conoce, ya las palabras que son conocidas. ¿Qué es lo que es snäll? Amable, generoso. Sí, amable, generoso. Amable. Él es muy amable. Entonces, ¿cómo sería hon är mycket snäll? Ella es muy amable. Ella es muy amable. Ella es muy amable. Claro, ella es muy amable. Väldigt, yo una vez les expliqué lo que significa la traducción de väldigt, mucho antes que viéramos lo que eran los adverbios. Y este väldigt en realidad es como para justamente eso, para darle un nivel más alto a lo que uno está hablando, o sea, de cómo son las cosas, por ejemplo. En lugar de decir poco, mucho, pero väldigt es un poquito más que mucho. Enormemente. Enorme. Claro, aquí lo hacen como adjetivo, ¿no? Enorme, poderoso, inmenso, pero enormemente, poderosamente, inmensamente sería el adverbio, ¿no? O sea, algo muy poderoso. No que significa que una persona es poderosa, Hanne väldig, no, porque väldig es un adverbio que tiene que decir väldig qué. Es poderosamente agradable, poderosamente malhumorado o es poderosamente malo. O sea, ¿me entiendes? O sea, es como para darle un realce a lo que estamos hablando, de lo que es el verbo. ¿Cómo sería aquí entonces?
¿Cómo lo podrían traducir? ¿Alguien? ¿Qué significa mate provet? No sé cómo se pronuncia. Mate viene de la palabra mathématique. Y prouvet es prove, una prueba. ¿Que la prueba de matemáticas fue muy difícil? ¿O sí, la prueba de matemáticas fue difícil? ¿No? La prueba de matemática estaba bastante difícil, o estaba muy difícil, o estaba poderosamente, no, nosotros no, inmensamente difícil. No sé si nosotros usamos esa clase de adverbios cuando queremos realzar un poco el significado de lo difícil que estaba. No estaba Podría ser Es también muy la difícil. prueba de matemáticas estaba demasiado difícil. Sí, también demasiado. Es que demasiado si ya... Sí, podría traducir así. Cuando se habla de demasiado, casi siempre se usa el für, por ejemplo, für mycket, demasiado, y für svårt, demasiado difícil, für enkel, demasiado fácil. Entonces se usa mucho el für para realzar justamente lo que estás diciendo tú, eso de decir demasiado. Entonces, esta väldigt ya es un poco más que demasiado. Por eso les digo yo poderosamente o en realidad sí, no sé. O sea, no sé cómo si ustedes entienden, inmensamente, poderosamente difícil. Bueno, por lo menos ya saben lo que por lo menos väldigt, cuando les aparezca väldigt, ya saben lo que es eso. Aquí hay otras más también que se parecen mucho a väldigt, ¿no? Pero aldeles también es un adverbio que, si me preguntan a mí qué es lo que significa, yo les digo no tengo idea, porque yo sé cómo se usa y yo sé lo que significa la oración. Pero el aldeles tist, el aldeles es completamente. Y seguramente, claro, completamente, enteramente, totalmente. ¿Por qué? Porque aldeles viene de dos palabras, del verbo al, o sea, de todo, de algo que es completo, una totalidad, ¿no? De Allah, por eso uno dice Allah. Entonces de ahí viene Allah de aldeles, totalmente. Tist, ¿qué es lo que es tist? Silencio. Sí, silencio. Espera un momentito. ¿Y cómo podríamos traducir la oración esta? De blev alldeles tyst när han kom in. ¿Entienden la oración en sí? De blev, Que todo se puso silencioso cuando él entró. ¿perdón? Se puso en silencio cuando él entró, silenciosamente. Como es algo como totalmente, no. Claro, como que todo se silenció. O sea, hubo un silencio profundo cuando él entró. Así, de blev alldeles tyst. De blev es presente, ¿no? Y de blev es pasado. Entonces, al decir de blev alldeles tyst, ese como querer decir, uy, todo se puso completamente silencioso. Ustedes saben que de blir también tiene una cantidad de significado
Y es como más o menos el inglés. ¿Cómo sería el inglés? ¿Qué creen ustedes? Se vuelve. En inglés es medio parecido. Es como el become. Exactamente. Ok. Es como el become. Por ejemplo, si se dan cuenta aquí, si ponen, por ejemplo, de brillo inte, eso no tiene nada que ver esa traducción. Y de libro, sí, es como decir, queda bien. ¿No? De blir en liten group, un pequeño grupo, vamos a hacer un pequeño grupo. De blir mycket rök, o sea, va a haber mucho humo, o hay mucho humo. O sea, significa tantas cosas que es como algo que llega a ser, se convierte en. ¿Se entiende? Algo que será, se vuelve. Por eso la traducción lo dicen, será, se vuelve. Pero si le ponemos solamente blir, quedaría llegar a ser, se convierte en. Es un poquito difícil traducir Pero sí lo captamos. Bueno, algunos que tenemos algún medio conocimiento de inglés, pues con el become, ahí ya se capta bien el significado. Claro, porque con el become también han ensayado o lo han visto de vez en cuando, ¿no? Exacto, igual cuesta utilizarlo. Cuesta, porque incluso Ajá. es que nosotros no tenemos esa clase de verbos que se usan así, ¿no? Pero, por ejemplo, bli aceptera no tiene nada que ver con imponerse, sino que bli aceptera es ser aceptado. Ser, aquí ya funciona como el verbo ser o estar, ser aceptado. Bli advisa no significa rechazar, sino que ser rechazado. Bli berusat, emborracharse, ahí sí. Bli blin, perder la vista, o sea, quedarse. Aquí blin es ciego, ¿no? Entonces dice como aquí se usa como quedar ciego. Bli betre, mejorar. O sea, ser mejor. Como se dan cuenta al blir, ahora yo no sé si todos los que están aquí en la clase esta estudian inglés o han estudiado inglés, ¿no? Pero para los que han estudiado inglés, por supuesto que es más o menos es hablar de become. Lo importante es que cada vez que vean el verbo de blir o de blev, porque es el pasado, o el participio de har blivit, es justamente eso lo que dice aquí de pensar siempre en esto, llegar a ser, convertirse en. Entonces, bueno, estamos hablando de blev, ¿no? Llegó a ser o se convirtió, pero en realidad uno no lo traduce así literalmente, así que cuando vemos la oración de blev alldeles tyst, o sea, todo se puso, hubo totalmente silencio o todo silenció, algo así más o menos, ¿no? Cuando él entró. ¿Quién habrá entrado? No tengo idea, pero la oración lo dice así. Bueno, estábamos hablando de Álvarez. Uno más que parecido al Beldit, que yo les expliqué que para resaltar lo que es una acción, esto lo demás, es el uehört. Esto. Uehört. Uehört es más o menos una cosa como bli, Beldit. No. Uehört. A ver, ¿cómo se dice esa palabra? Uerhört. Uehört.
Who hurt? Hurt viene ¿de qué viene hurt? Hurt. Hurt viene de la palabra höra. ¿Y qué significa? Del verbo höra. ¿Qué es lo que es höra? Escuchar, ¿no? Oír. Entonces, se dan cuenta que hurt es extremadamente, ya no es como väldigt, porque väldigt es, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es la diferencia entre väldigt y hurt? Entonces, ¿cuál es cómo se podría hacer la diferencia entre hurt y väldigt? ¿Qué es lo que era väldigt? Enormemente, poderosamente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que es hurt? Esto ya es extremadamente, o sea, le da un poquito más de énfasis incluso. Ya no La situación se... es väldigt, sino que hurt, o sea, ya ha llegado como a acercarse a un extremo. Entonces, ¿qué dice aquí la situación? Vart hurt delicat. Y delicat, ¿qué creen ustedes que significa? Que más o menos una palabra Delicada. delicada, claro. Delicado. Entonces, ¿cómo sería la traducción de esa oración? Que la situación, Estuvo extremadamente delicada. Extremadamente. claro, estaba, la situación estaba o estuvo extremadamente delicada. Por eso es importante que esta lista de adverbios, de las que estamos viendo aquí, ¿cómo se llama? Las tomen en serio, porque esto aparece muchísimo, todo esto. Alra, por ejemplo, cuando Karin dice que, no cuando Karin dice, sino que cuando dicen de Karin, ¿qué dicen de Karin? Que Karin har alltid, ¿qué es lo que significaba alltid? Nunca. Siempre. ¿Y cómo se dice nunca? Aldrich. Aldrig es nunca. Alltid es siempre. Karin har alltid varit ¿qué significa bästa vän? ¿Qué es lo que es vän? Amigo. O amiga, ¿no? Pero ¿qué es lo que es bästa? ¿De dónde viene esa palabra bästa? Me suena a better. ¿Perdón? Que viene como de better, no sé. Mejor amigo. Bästa De viene de bro. Adjetivo bro. Y cuando estudiamos nosotros ¿cómo se llama? El comparativo, ¿cómo es? Bättre. ¿Y el superlativo cómo es? Entonces, ¿qué dice aquí? Bien, mejor y lo mejor. Entonces, al decir min bästa vän, quítale el alra, no le ponga todavía alra. Min, cuando le ponen min bästa vän, es mi mejor amigo o amiga, porque están hablando de Karin. Karin siempre ha sido mi mejor amiga, pero alra, min alra bästa vän. ¿Qué creen ustedes que significa? Si ha sido mi mejor amigo, ha sido. Y antes de buscar la traducción,
si quisiéramos decir, ¿cómo podrían ustedes decir? Ya no es mi mejor amiga, sino que ha sido mi sumamente, mes of Allah, o sea, lo mejor o lo mayor de todo, o sea, lo mejor de todo o donde haya más, la mayor parte del tiempo, lo mayor de todo. Eso es al-ra, o sea, lo más. Es un poquito bien exagerado este adverbio, ¿no les parece a usted? Por ejemplo, aquí dice Hedwig, dice mit allra käraste på världen. La mujer que más quiero en el mundo. En realidad yo no sé si estaba bien porque en realidad se diría i världen. Min allra käraste i världen. Eller på världen, en el mundo, i världen. Pero lo importante es allra. Y allra ya es lo más de lo más, ¿no? Sumamente, lo más. Por ejemplo, den här är i allra högsta grad japansk. O sea que esto es todo junto. Allra högsta grad, o sea, sumamente japonés. Entonces, cuando le ponemos que Karen siempre ha sido mi mejor amiga, ¿cómo le podríamos decir que Karen siempre ha sido? La mejor de mis amigos. La mejor de la mejor, ¿no? Esa alra es lo mejor de lo mejor. O sea, ya no ha sido solamente mi mejor amiga, sino que ha sido la mejor de las mejores. Entonces, ahí se usa el adverbio alra. En realidad, si usted me pregunta si alguna vez yo he usado el adverbio alra y le digo alri. Yo no me parece, no. Y esto, ungefähr, este ya un poquito más fácil de, este sí es una que se usa bastante, ¿no? Y lo usa todo el mundo, porque ungefähr significa, en ese sentido significa más o menos. Más o menos. Ungefähr es aproximadamente, alrededor, próximamente, más o menos, cerca de, algo que es aproximativo. Entonces ahí le hablan de ungefähr. Por ejemplo, si algo cuesta 39,90, ¿qué dice uno? Entonces cuando uno va a decir, ungefähr 40, ¿no? Más o menos. Hay otro también que es sinónimo de esto, que en Suecia se usa mucho, que se llama circa. Circa 40, o sea, más o menos cerca de 40. ¿Alguien quería entrar aquí? ¿O alguien salió? ¿O qué? Alma. No la conozco. Bueno. Ahí tenemos a Alma de vuelta. Entonces, por ejemplo, si alguien dice 39,90 coronas, que se escribe así, entonces queda como más o menos 40 coronas y un sinónimo que también le dicen circa. Aproximadamente 40. Entonces, eso es lo que significa. Entonces, aquí que dice que el parque era aproximadamente ¿cuánto? ¿Una qué? Hectárea. Sí. El parque era aproximadamente una hectárea. Stor, grande. Y después tenemos otro que es exact. ¿Qué es lo que significa exact? Exacto.
¿No? Vamos a poner así, vamos a hacer esos tres. Solamente para... Aquí exact es exacto. Entonces, ¿qué me podría traducir esto? Become, fram. ¿Alguien le cruje? Nosotros iremos exactamente a las 12. Nosotros iremos exactamente a las 12. No iremos, sino que com viene de comer, ¿no? Venimos. Y comer es venir, ¿no? O llegar también. Pero, ¿se acuerdan? Este es cuando hablamos de los adverbios de lugar. Cuando preguntaban, cuando decíamos por, cuando hablamos de, por ejemplo, teníamos la palabra fram. Después había otra que decía framme. Y eso es hasta. No tanto tomar, sino que es hacia o hasta. Una cosa así, ¿no? O adelante, fram. Flytta fram. O sea, no es flytta fram, no es suspender, sino que es adelantar. Fram till, hasta. Fram till nu, hasta ahora. Entonces, cuando nosotros ponemos comer, si nosotros decimos comer fram, es llegar a alguna parte, llegar a un lugar, ¿no? A ese lugar. Una cosa. Comer fram, o sea, yo ya llegué. Llegar al sitio donde tenías que ir. La traducción como llegar a ese sitio. Pero entonces cuando yo digo com fram, ¿qué se vendría diciendo? El pasado de comer. Llegué a. Llegué a, ¿no? Llegué a o llegamos, depende de sustantivo. Entonces, sí, ¿cómo sería entonces la traducción de esta oración? ¿Nosotros qué hicimos? Nosotros llegamos exactamente a las 12. Ahí sí. Ahí sí. Eso es lo que significa cuando se usa con fram. Con fram se usa, por ejemplo, cuando uno dice comer, cuando uno se dirige a alguna parte, comer fram. Pero uno cuando está ya en ese lugar se dice framme. Por ejemplo, otro de las que habíamos visto también, ¿no? De lugar. Nosotros habíamos visto vor, después habíamos visto vort y después habíamos visto very from, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Dónde, hacia dónde y de dónde, ¿no? Y en esta teníamos la lista de vor, por ejemplo, aquí se llama ¿dónde? Afuera. ¿A dónde? Hacia afuera. Entonces, visca. Perdón. Visca. Y venimos de dónde? De afuera. Utifrån. Por ejemplo, ¿dónde estamos? Dentro. Inne. ¿Dónde vamos a ir? Vamos a entrar. Vamos in. ¿Y de dónde vienen? De dentro. Y eso es lo que significa también fram y framme. Framme es como, ¿dónde? Framme. Ya estamos ahí ya.
¿Hacia dónde vamos a ir? Vamos a ir hacia adelante. Hacia adelante. ¿Y de dónde vienen? A mi front. Estas son las diferentes, la diferente forma. Porque, por ejemplo, ¿por qué le dicen dónde, hacia dónde y de dónde? Por ejemplo, cuando dice, nosotros estamos, vi usted, estamos fuera. Ah, ¿dónde están? Vi usted, estamos fuera. ¿Hacia dónde van? Vigor, vigor. ¿Qué es lo que es gor? Ir. Ir, vigor, ir. Ir al mismo lugar. ¿Y dónde vienen? Ah, vi kommer fram ifrån. No, estamos hablando de ute. Vi kommer utifrån. ¿Qué significa eso? Entonces, aquí significa que estamos fuera. Aquí estamos diciendo que el verbo está diciendo que hacia dónde vamos, hacia afuera, no hacia adentro, porque si no, si fuera hacia adentro sería in. Y si fuera, vamos hacia adelante, vigor fram, vamos hacia adelante. ¿Y de dónde viene? De fuera, vi kommer, de dónde, utifrån. Entonces, eso, var, es estar, por eso aquí dice kommer, kom fram. Eso de kommer fram, ¿de dónde? ¿Hacia dónde? Kom fram, o sea, llegué. O sea, ya llegamos a ese lugar. Entonces, si no lo hubiésemos dicho, vi framme. En lugar de decir, vi kom fram, vi framme. Exacto, Cantor. Llegamos justo, o sea, ya estamos aquí a las 12. Pero vi kom fram, o sea, llegamos ahí a ese lugar a las 12. Eso es importante, la lista esa que vimos nosotros de var, vart, varifrån, es súper utilizable esta, de los verbios de lugar. ¿Dónde? ¿Hacia dónde? Y ¿de dónde? Aquí lo ven, framme, fram y framifrån. Si vemos los otros dos que teníamos aquí, ejemplo, estamos hablando de nestan, nestan. ¿Qué significa? ¿Qué cree usted que nestan significaría? Siguiente. Nesta, siguiente. El siguiente. No. No, esto es lo mismo que lo primero que yo les dije del verbo lite o liten. Lite significaba poco, ¿no? Liten, pequeño. Pequeño. Claro. Pero si ponemos nestan, Próximo. nestan y no es lo mismo que nesta. Porque cuando decimos nesta vesca, ¿qué hicimos? Nesta vesca, ¿cómo se dice? Casi en totalidad. Es un casi. Claro, próxima semana, ¿no? Y nestan es justamente casi. Casi todo. Entonces, también aquí es importante que, o sea, nosotros no decimos nestan vesca, decimos nesta, y nesta es próxima. Nestaur, próximo año. Pero cuando decimos nestan, que casi pasó algo, entonces, ¿qué dice aquí? Yo går till foot es pierna, o sea, yo voy a pie a casi todos los lugares. A casi todos, no a todos, sino casi todos. Y go till foot es caminar, o sea, ir a pie. Go till foot. Después tenemos el adverbio drygt. Drygt. Por ejemplo, dice, Igor satt yo drygt 9 timmar framför datorn. Igor satt yo, satt. ¿Qué significa? ¿De dónde viene satt? Satt. ¿De qué verbo? Del verbo sitter. Claro.
Sitter. ¿Y significa? Sentarse. Sentarse. Y sat entonces significa Igor sat yo. Igor es ayer. ¿Qué? Ya que estaba sentado. Claro, Ayer me senté. Ayer estaba sentado. Estaba sentado. Ayer estaba sentado delante del, aquí dice Frankfurt, doctor, delante del computador. Nio timmar, 9 horas, pero drygt 9 timmar. Drygt 9 timmar. ¿Qué creen ustedes que significa drygt 9 timmar? No estaba sentado 9 horas delante del actor, sino que estaba sentado. Y ayer estaba sentado un poco más. Drygt es un poquito más de 9 horas. No es 9 horas, sino que 9 horas y pico, ¿no? Una cosa. Yo soy drygt 9 timmar, o sea, más de 9 horas. Frente al computador. Estuvo sentado un poco más de 9 horas frente al computador. Claro, pero aquí faltó lo que no está aquí, yo no sé por qué, pero aquí está lo que es ¿cómo se llama? El antónimo de drygt, que es knappt. Knappt es el contrario de drygt. O sea, si digo drygt 9 timmar y knappt 9 timmar, ¿qué estoy diciendo con drygt 9 timmar? Casi 9 horas frente al computador. Drygt. Casi. No, no es drygt. Drygt. No me sale drygt. No, pero si es drygt. Drygt. ¿Y por qué no sale? Drygt. D-R-I-G-T. D-R-I-G-T. Drygt. A ver si buscamos knappt. Knappt. Knappt sale aquí. Apenas. ¿Cómo sería el antónimo de apenas? Un poco más, ¿no? Knappt, apenas 9 horas. Apenas 9 horas. Pero drygt. ¿Por qué no me sale el drygt? Drygt, pero que drygt es otra cosa. Drygt, drygt, drygt. Drygt. No es adjetivo tampoco, sino que es como se le han repetido bastantes clases, no se monta ya escasamente, gusto poco. ¿Aló? No escucho nada. Aquí sale, un poco más. Entonces, drygt es un poco más. Entonces, ayer estuve sentado yo un poco más de 9 horas delante del computador. A decir, ayer estuve sentado yo casi 9 horas. O sea, poco menos de 9 horas. Por ejemplo, te preguntan la película, ¿cuánto dura la película? Filmen R. Drygt. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que la película es un poco más de... Un poco más de 9 horas. De De 2 dos. horas, perdón. Claro, el drygt 2 timmar. Le preguntan, ¿när kommer du? ¿När kommer du? ¿Cuándo vienes? Entonces dice,
Yo comer. Yo comer. Knapp. Entiende. O sea, ¿cuándo voy a llegar yo? ¿No? Menos de una hora. Yo comer knapp en 10 meses. Yo comer más o menos. Entonces, esa es la diferencia entre Drick y aquí que nos dice la hoja Knapp. Es la Drick es pasadito, un poquito más, y Knapp es casi lo que estaba diciendo. ¿Preguntas sobre esto? ¿Entendieron lo que eran los verbos de estos adverbios? Sí, escuché por ahí, sí. Después tenemos, que importantísimo, tenemos adverbios de modo. Y hay adverbios de modo que funcionan como, dice, Bestimmungen die hele Satzen, o sea, que deciden, que en realidad deciden toda la oración. Basta con colocar uno en todo eso y no cambia solamente el verbo, sino que cambia toda la oración. O sea, modifiera, es un poquito modifiera, así se escribe. Modifiera, no modifiera. Dice, modifiera jeder Satzen, o sea que se modifica toda la oración. O sea, betydelse, el significado de la oración. Se modifica, hay algunos verbios de modo que se modifican toda la oración, el significado de la oración. ¿Y estos cuáles son? Por ejemplo, aquí hay 4 que son súper importantísimos. El inte. ¿Qué es lo que es el inte? Es una Negación. Inte. Claro. Negación. Entonces, al decir yo vil inte gå på bio ikväll, aquí estamos diciendo que yo no quiero ir, ¿dónde? Al cine en la noche. Esta tarde, ¿no? Esta noche. Yo no quiero ir al cine esta noche. O sea, estamos hablando de significado que no me siento un poco motivera, o sea, poco motivado. Motivado. Triste como yo. Claro. Después tenemos otro que es súper importante, que es el canche. El canche para algunos y el canje para otros. Porque algunos dicen tal vez. canje Tal vez. o otros dicen canche. Sí, tal vez, quizás. Quizás. Entonces, estos son adverbios que modifican toda la oración, porque tú al ponerle inte ya estás diciendo tú que no quieres ir. O sea, eso está modificando todo el significado de la oración. Afirmativo y negativo, ¿no? Después tenemos este canche que es quizás vaya al cine esta tarde, dice. Canche yo por bio y quel. O sea, no es seguro de que yo lo haga. Aquí dice, de inte que era yo de que yo lo haga, ¿no? Después, yarna, que es una forma de decir con alegría, por supuesto, con gratitud. Entonces dice, yo voy yarna por bio y quel. O sea, yo en realidad, yo voy, como le dice uno, voy. A ver, ¿cómo se podría decir yarna? Con mucho gusto. Con mucho gusto, sí, una cosa así, eso mismo. Yarna, es con mucho gusto, claro. De buena gana. Con alegría, con satisfacción. Con mucho gusto, de buena gana, o sea, cosas así, ¿no? Cosas así. Entonces, eso es lo que significa yarna, ¿no? Entonces aquí dice que me siento motivado, yo me motivera. O sea, se dan cuenta, o sea, lo que significa el significado de cada oración. Cuando usas la negación es que no me siento motivado. Cuando usas el quizás es que a lo mejor lo haga. Cuando usas el con mucho gusto, sí, me siento motivado. Y cuando dices naturligtvis, eso es como se dice en español, naturalmente. Naturligtvis o yo.
naturalmente voy al cine esta tarde. O sea que está claro que voy a ir. O sea, son esos tres adverbios de modo que son especiales, más que nada, que son adverbios que se deciden todo el significado de la oración. Aquí como dice, por ejemplo, sats. Están los adverbios de que cambian, son adverbios que deciden todo una oración, ¿no? Pero eso no lo vamos a ver porque eso no tiene mucha importancia en realidad. Bueno, sí, en realidad sí tiene importancia porque se llaman adverbios de oración. No sé por qué le llaman adverbio de oración. Esto es adverbio de satsadverb. Satsadverb. ¿Hay otra clase más de adverbios que no sea de modo, tiempo y lugar? Adverbio sentencial. ¿Ustedes habían escuchado la palabra anteriormente? ¿Alguien de ustedes? No. No. ¿No? Cuando han estudiado idioma y todo lo demás. ¿Un adverbio sentencial? No. Entonces es eso, un adverbio que se utiliza para la evaluación de una oración, por ejemplo, desafortunadamente. Aquí, por ejemplo, yo no tenía idea que habían adverbios sentenciales. O sea, esos tipos de adverbios sí los dan, pero los dan como adverbios así normales, no los clasifican en un grupo. No, son adverbios así que, claro, sentenciales, o sea que no son normales. Y esos adverbios sentenciales son los que también pueden decidir toda una oración, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, una listita más o menos buena de esos adverbios. Y esto es importante que se estudie, que se vea, que lo tengan presente, ¿no? Por ejemplo, decir oxo, que significa... ¿Qué significa? También. Factis. Después tenemos Pactis, en realidad es uno. Estos son, yo les digo solamente, esa es una lista bien interesante para discutir, para ver, ¿no? Porque tiene una cantidad de adverbios que no hay mucho, pero dice realmente, factis, existente, verdadero. Nug, por eso dice que oxo dice, descend, es tarde. Yoska oxo gohem, o sea, yo también voy a ir a casa. Factis, realmente, dice la prueba, no estaba difícil. En realidad estaba bastante ganska, bastante fácil. Después tenemos nu, deblir nug, ren y morn, o sea que mañana va a haber lluvia. Pero nug, ¿por qué se usa el nug? Significa adverbio. También significa suficiente, probablemente. Entonces aquí tenemos probablemente. Antagligen también es probablemente. Trulligen también es probablemente. Säkert es con seguridad, seguramente. Egentligen en realidad. Endo de todas maneras. Y a la fall de todas maneras también se dice. You. Por ejemplo, you es un adverbio que yo no lo he visto nada más que en el sueco, ¿no? Por ejemplo, aquí la oración dice, det inte konstigt att du fryser, o sea que no es extraño que tengas frío. Du har feber, o sea, tú tienes fiebre, pero el you es como para decir, pero si tú tienes fiebre, o sea, es como para remarcarle de que tiene fiebre. Sí, se dan cuenta ustedes, hay una cantidad de adverbios que en realidad nosotros no utilizamos y que en realidad a veces se utilizan, a veces sí, a veces no.
El you, ciertamente, efectivamente. Mira, solamente esa palabra, you. Sí, desde luego. You. Tenemos nämligen. Kan jag sluta tidigare idag? O sea, puedo terminar temprano hoy día. De nämligen min födelsedag. O sea, que es mi cumpleaños. Nämligen. Nämligen. Es decir, es que. A saber, es que. Bara es solamente, åtminstone, por lo menos, förhoppningsvis. ¿Cómo se podría, Alma, cómo le podrías tú traducir el förhoppningsvis? Esperar, más o menos, Y, porque pero esperar, förhoppningsvis viene de la palabra hoppa, y hoppa es esperanza, esperanza, Claro. hopa, yo, es ojalá, ojalá, sí, que ojalá, deseo. förhoppningsvis, ojalá. Y tyvärr, De gracia, lo que no se puede hacer algo, va. esto es desgraciadamente, Desgraciadamente, yo Y tyvärr inte para y äntligen solamente, es por fin, äntligen, äntligen por fin, es por fin. por fin. Entonces, si se dan cuenta, claro, podríamos mirar uno de cada uno de estos, pero si ustedes se fijan, es una lista larga de adverbios. Y no son solamente eso, sino que están estos, y están estos, y están los que vimos anteriormente, y están estos de acá, de tiempo también, que son una lista más o menos larguita. Entonces, conclusión. ¿Qué podemos sacar de conclusión de todo eso? Que son muchos. Que son muchos, ¿no? Eso mucho y me enredé todas. Claro, pero son muchos, pero que son todos los que se usan en el idioma. Y es importante tenerlo, y es importante justamente estas oraciones que están aquí. Por ejemplo, ¿cuándo se usa oxo? Oxo, bueno, sabemos que lo podemos usar de también, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la oración de Essent, yo ska också gå hem. O sea que es tarde, yo también me voy a casa, también. Dice, aquí como les dije, la prueba no estaba tan difícil, estuvo en realidad bastante fácil. Bastante fácil. Det blir nog regn imorgon, o sea que en realidad va a llover mañana. Ciertamente. Yo compré precis, o sea, recién llegué, so du vet antagligen mer än yo, así que tú sabes, en realidad sabes más que yo. Bensinpriset, el precio de la benzina, kommer troligen att stiga med 10% nästa år. Bensinpriset, el precio de la benzina, va ¿cómo digan? Va a subir, pero troligen viene de true, de creer. Habíamos buscado troligen, son todos Probablemente. Probablemente. Así es, probablemente. Probablemente el precio de la benzina va a subir al 10% el próximo año. Próximo año. Dice, att studera, o sea, estudiar, porque att studera, que es de infinitivo, en la universidad es seguramente lo mejor que yo he hecho en mi vida. Att studera på universitetet är säkert det bästa jag har gjort i mitt liv. Vill du egentligen gå ut i detta väder? ¿Quieres realmente salir en este mal tiempo? Uväder. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra väder. Significa tiempo. Pero tiempo
no de tiempo de hora, sino que meteorológico, ¿no? O sea, hace buen tiempo, hace mal tiempo. Y cuando hacen tormentas o cuando está lloviendo, o cuando hay huracanes, cualquier cosa, se le llama U-Weather. Es el mal tiempo, ¿verdad? Mal tiempo. Claro, U-Weather es como mal tiempo, ¿no? Pero weather no significa buen tiempo, sino que significa tiempo nomás. Pero para decir mal tiempo es U-Weather. Bueno, buen tiempo, ¿cómo sería? Bro-Weather. Por ejemplo, si uno quisiera, ¿no? Bro-Weather. O sea que cuando se refiere a weather, estamos hablando de invierno, verano, primavera y otoño. O sea, weather, o sea, es el clima, el tiempo. Claro, Entonces, weather, estamos hablando, no, esas son las, ¿cómo se llama? las estaciones. Estaciones, ¿no? O sea que el weather es cuando, o sea que va a estar soleado, que va a haber un buen tiempo. No, Weather. weather estamos hablando de tiempo, si está lluvioso, está El nevado, tiempo, sí, en general. en general, Okay. si está lluvioso, está nevado, hace frío, hace calor, ese es el tiempo, hay un buen tiempo, un mal tiempo. No estamos hablando de primavera, porque eso ya son, ¿cómo se llama? Solo las estaciones, las estaciones del tiempo, ¿no? Entonces, U-Weather se le dice mal tiempo, cuando sea U-Weather. No es que esté, mira, está nevado afuera y hace frío, es U-Weather. Ese no es U-Weather. Si está nevado y hace menos 15 grados, ¿eso qué es lo que es? ¿Mal tiempo o qué es lo que es? ¿Mm? Weather. Es Es, mal tiempo. Proveeder. Un mal tiempo. no, Para no mí. no es un mal tiempo. No, es un buen tiempo. Es un tiempo solamente, no es mal tiempo. Si está nevado afuera y hace menos 15, los suecos a ellos les encantan para andar en esquí. Entonces, un tiempo meteorológico nomás. O sea que hay nieve y está helado. Pero un mal tiempo, ¿qué es lo que es? Un mal tiempo es un huracán, ¿cómo se llama? Una tormenta. Eso es mal tiempo. Aquí los suecos tienen el dicho de que no hay mal tiempo, solamente hay mala ropa. Es cierto. No hay mal tiempo, solamente mala ropa. Claro, los suecos dicen eso siempre, no hay mal tiempo, hay mala ropa. Uno dice, no hay muy helado, está nevando y hace menos 15, no, o sea, y no hay que salir. Claro que se puede salir porque hay ropa para cubrirse con menos 15 grados. Zapatos buenos, ropa buena. Entonces, los suecos tienen ese dicho, no hay mal tiempo, hay mala ropa. Det finns inte oväder. Nej, det finns inte dåligt väder. Dåligt väder. Bara dåliga kläder. No hay mal tiempo, sino mala. Bara faltó la A. Det finns inte dåligt väder. Dåligt väder. Bara dåliga kläder. Por ejemplo, aquí dice, no hay mal tiempo, solo mala ropa. O como decimos nosotros, al mal tiempo buena cara, ¿no? Entonces, weather, que se entienda, weather no es mal tiempo, esto es mal. Dålig väder es mal tiempo. Mal tiempo, pero weather se trata de tormenta, de huracanes, de cosas así, ya grado 1, grado 2, o sea, eso es un weather, cuando ya hay demasiado, el tiempo es pesadísimo. Tenemos, bueno, después, ändå, de todas maneras, significa ändå. Dice, filmen var inte så bra, o sea que la película no estuvo muy buena. Men ändå hade vi roligt. Men ändå, pero
pero igualmente lo pasamos divertido. Tenemos i alla fall, de todas maneras, dice, det är svårt att lära sig kinesiska, o sea que es difícil aprender chino. Men i alla fall ska jag försöka, pero de todas maneras lo voy a intentar. You, que es lo que le decía yo, tiene realmente una cosa así, a pesar que son dos letras, realmente, ¿no? Dice, no es extraño de inte konstigt att du fryser, no es extraño que tenga frío. Du har ju feber, o sea, tienes realmente fiebre. Nämligen, dice, bueno, sí, decía, kan jag sluta tidigare idag, puedo terminar más temprano hoy día, que en realidad es mi cumpleaños. Nämligen. Nämligen min födelsedag, mi cumpleaños. Bara es que solamente, dice, det var bara yo som ville danza, o sea, solamente era yo el que quería bailar. Nadie más quería bailar, solamente yo quería bailar. Åtminstone, por lo menos. Vi träffas åtminstone en gång om året, o sea, nos encontramos por lo menos una vez al año. Por lo menos. Förhoppningsvis, probablemente, förhoppningsvis kan jag resa till Italien nästa sommar, el próximo ¿qué? ¿Próximo invierno? ¿O próximo qué? Verano. Verano. Entonces, probablemente pueda yo viajar a Italia el próximo verano. Probablemente. Después dice tyvärr, desgraciadamente. Jag kan tyvärr inte komma till festen. O sea, desgraciadamente no puedo ir a la fiesta. Yo jobbar sent på fredagar, o sea, trabajo tarde los viernes. Y äntligen, finalmente, dice, nu har jag äntligen fått ett bra jobb. Finalmente he conseguido un trabajo, un buen trabajo. Claro, y eso es. Entonces, son muchos, sí, yo sé que son muchos, pero son importantísimos de que ustedes tengan, porque el material yo se los repartí, ¿sí? Se los repartí, ¿o no? Sí, ya lo tenemos. Ya lo tienen. Sí, ya tenemos la lista de todos los Ahí donde tienen la lista de todos estos adverbios, que en realidad son bastantes, pero son interesantes saber por lo menos lo que significa, porque siempre, tarde o temprano, se van a encontrar con estos. Se van a encontrar con estos adverbios. Y esos son los más usados ahí, profe. Sí, estos son los más usados. Estos y estos. Y estos. Ah, ok. Todos. Y estos. Y esto también. O sea, si es cosa de preguntar, cuando uno está hablando uno se da cuenta, pero uno usa, por ejemplo, aldrig, nunca, por ejemplo. Isa, ahora, a veces, sí, a menudo, siempre, ayer, por ejemplo. Y dice, afuera, dentro, en casa. Y después uno dice, por ejemplo, sí, es bien, es malo, sí, hay que ser minucioso. Por ejemplo, ese que significa, ese que está ahí. Ese que estés ahí, nugrar, ¿no? Minucioso y todas esas cosas, ¿no? Después, por ejemplo, aquí, ¿qué podemos usar aquí? Sí, la película, sí, Logan, por ejemplo, sí, ni bien ni mal, ganska bra, o sea, más o menos bien. Entonces, o sea, si tú ves que todos se usan, ¿no? En realidad dice, en realidad no quiero salir cuando hay afuera tormenta en mal tiempo, ¿no? Esas cosas así, no, endo, oxo también. Para solamente. Tyvärr, cuando por ejemplo me invitan a tocar, bueno, yo digo, desgraciadamente no tengo tiempo, o estoy ocupado con otra cosa, ¿no? O sea, todas esas cosas, todas, si tú te das cuenta, uno en realidad no se da cuenta muchas veces, pero estamos usando adverbios todo el tiempo. Y lo hacemos también en español. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Pero bueno,
Dejamos los adverbios hasta. Profesor, Dígame. yo tengo una consulta con algunos porque veía yo que varios de los adverbios tenían el mismo significado. Claro. Entonces, no sé ahí en ese caso cómo se podrían como diferenciar o saber en qué momento se va a utilizar uno u otro. Por ejemplo, vi que no, Entligen y Tuligen significaban como lo mismo, igualmente Enda y a la Fol. Está. Endo y Endo, perdón. a la fal. Ajá. Y a la fal en todos los casos. Pero endo es como decir de todas maneras. O sea, es casi lo mismo. O sea que, por ejemplo, si yo quisiera cambiarlo aquí, yo dijera filmen var inte så bra, o sea, la película no estuvo buena, no estuvo muy buena, pero dice men ändå hade vi det roligt, o sea, de todas maneras lo pasamos divertido. Pero yo también podría decir ändå, o sea, men y a la fall hade vi roligt, yo podría usar este aquí en lugar de ändå, porque más o menos tiene como el mismo significado. Sí, en realidad es cierto, es cierto. Hay veces que a veces uno usa este aquí y este lo usa en este de acá, ¿no? Hay alguien que... No sé qué es lo que es. ¿Alguien ha escrito algo? Ah, yo soy nuevo, me lo pueden pasar, porfa. Pasar el material. Adilson, yo no sé si estás en el grupo del WhatsApp, porque por el WhatsApp te lo puedo, o si no se lo pides a la llamada. Sí, es que en el grupo de WhatsApp ahí está, cuando usted lo envió. Si no, pues alguien se lo puede... pero si a él lo agregan ahora, él no lo va a ver igual. Ah, es cierto, bueno, entonces Que ahí se le puede... confirme si está en el grupo, sino que lo agreguen y se reenvíe el material después. Claro. Claro, podemos compartir. No estoy en el grupo. Entonces yo te diría que contacta a Melanie de la Embajada de El Salvador para que te agregue al grupo del WhatsApp. Y ahí en el grupo del WhatsApp tú me escribes. Y ahí, ajá, ahí mismo se le puede compartir. Yo te lo puedo mandar especialmente a ti, ¿no? O lo puedo poner en el grupo. Y para los que no lo tienen. Claro, exactamente. Es difícil, yo les digo, con René, lo que me preguntabas tú, es difícil muchas veces, incluso para nosotros que llevamos tiempo aquí, saber cuándo usamos el uno o cuándo usamos el otro. Lo importante es saber lo que significa y a veces usamos uno mal, lo usamos mal y a veces lo usamos bien. La mayoría de las veces cuando uno ya sabe, ya lo aprende, lo usa bastante bien, ¿no? Pero así todo es... Así todo es un poquito difícil a veces saber si será o no será este. Y uno más o menos se hace la idea de cómo es la oración. Yo creo que es más fácil ya cuando uno crece con el idioma, ya no es cuando ya sea, sino que cuando uno ya crece con el idioma, no es que uno escriba mal después de un tiempo, no, uno escribe bien, solamente que yo digo, seguramente hay muchos de estos que yo no uso, seguramente, por ejemplo, el Truligen, yo sé lo que significa, pero nunca lo uso yo. Oxo, factis, nug. Sí, antagligen, ese sí. Säkert, egentligen, ändå, i alla fall. Jo, ese jo más o menos, no mucho. Nämligen, sí, puede que sí. Tampoco no es mucho. Bara, eso se usa siempre, porque es decir solamente, ¿no? Åtminstone, por lo menos, ese sí. Förhoppningsvis, probablemente, también eso. Tivar, y es el que yo creo que el que más uso, tivar, desgraciadamente. O Entligen, así, Entligen, por ejemplo, wow, Entligen es de jul, por ejemplo, digo, Entligen es de Heli. Por ejemplo, cuando uno está trabajando toda la semana, dice, por fin es fin de semana. Entonces ese se usa. Lo uso yo, lo usan los suecos, lo usan. Entligen, es fredag. Por fin es viernes. Así es que
uno los va usando, uno los va escuchando los suecos, entonces uno se va aprendiendo más o menos de qué manera lo usan ellos y uno después los copia más que nada. Copia y trata de ver, ajá, ¿será bien? ¿Será mal? ¿Estará bien aquí? ¿Estará mal? Pero es difícil decir, mira, este se usa para tal cosa y este se usa para tal cosa. Cristian, yo tengo una duda también. ¿Hay un lugar específico donde ubicas los adverbios? Por ejemplo, ya sea después del sujeto, después del verbo o algo así. Si te pones a mirar, si nos miramos, por ejemplo, los ejemplos que dice aquí, por ejemplo, dice, en esta primera, que empieza con sujeto, está después del primer verbo, del verbo auxiliar, ¿no? Aquí también está después del verbo. Aquí también está después del verbo. ¿No? Es casi siempre es después del verbo, porque es como del adjetivo que es después del sustantivo o después del verbo. Aquí, por ejemplo, nos encontramos por lo menos una vez al año, vi träffas åtminstone, porque tú tienes que, al ser adverbio, tú le estás dando un significado a lo que es el verbo en sí. Entonces no puede ir antes del verbo, a menos que tú cambies la oración, empieces con el predicado y termines con el sujeto, ¿no? Pero esa es otra forma de escribir. Por ejemplo, aquí dice, men, y a la fall ska yo försöka. Pero eso es ¿por qué? ¿Por qué está dado vuelta a eso? Porque en realidad dice que es difícil aprender chino, pero de todas maneras lo voy a intentar. O podría decir, es difícil aprender chino, pero yo lo voy a intentar de todas maneras. O sea que yo ska försöka y a la fall. O sea, lo puedes dar vuelta. Lo pones al comienzo. Si lo pones al comienzo, sigue un verbo. Si lo pones al final, va después de lo que es el verbo. Entonces, eso es el lugar, cómo se acomoda el adverbio ahí es un poquito complicado. Bueno, no, es natural que va después del verbo. En una oración común y corriente, ¿no? Una oración afirmativa. Perfecto, gracias. Cuando estuvimos aquí la vez pasada, cuando estábamos mirando, yo quiero mirar así. Porque en los ejercicios que habíamos visto de adverbio, no salen esta cosa de cuántos hay, cuáles son, sino que te salen como o menos cómo se usan y cómo se colocan. Aquí tenemos los adverbios. Aquí están los övningar, los ejercicios. Esto necesita flash. La mayoría necesita instalarle un flash para poder usarlo. Aquí lo que estudiamos aquí fue diferenciar lo que es adverbio y adjetivo. Nunca hablamos de la cantidad de adverbios que hay, sino que más que nada que uno tiene que diferenciar qué es lo que es un adverbio y qué es lo que es un adjetivo. Porque aparte de eso es difícil aprenderse toda la lista de memoria. Por ejemplo, estos utilizan Flash. Y yo no tengo instalado eso. Pero si ustedes tienen esta página también, ¿de verdad? Yo se los di una vez. Sí, creo que usted compartió el link, pero se puede buscar porque es Digital Forest. ¿Sí? Claro. Sí. Entonces, aquí, si ustedes tienen instalado Flash, en lo que es ¿cómo se llama? En la computadora, entonces van a poder usar, por ejemplo, aquí sale palabras y expresiones. También pueden buscar. Gramáticas tienen también aquí. Sobre lo que es el trabajo, sobre Suecia también. También hay ejercicios sobre Suecia y te habla un poquito más de lo que es Suecia. Pero para eso hay que tener Flash instalado, ¿no? Después es súper difícil encontrar ejercicios de adverbio
que nos diga más que nada lo que es la diferencia entre adverbio y adjetivo y lo más o menos el significado del adverbio. Por ejemplo, aquí tenemos ejercicio, por ejemplo, para lo que es el sueco para inmigrantes. Es solamente esto, no es, eso es lo que aquí está hablando de adverbio. Adverbio de tiempo, adverbio, aquí dice adjetivo, adverbio, adjetivo, adverbio, adjetivo, adverbio, adverbio de lugar y adverbio de tiempo. Por ejemplo, si tomamos esto adverbio de tiempo, por ejemplo, esto lo pueden tener ustedes, lo pueden abrir también, si ustedes buscan. Aquí es una cosa que uno tiene que mandar porque uno pone su nombre y y ahí uno tiene su dirección y entonces uno va respondiendo y después esto lo manda y después te lo mandan de vuelta. Te mandan de vuelta o te dan una clave para entrar a una página especial. Pero, por ejemplo, si tuviéramos esto. Si en la escuela el examen le dicen en la escuela, o sea que se entra con una cuenta electrónica, entonces, claro. Sí, entonces es un poquito complicado, creo que ellos no podrían, porque hay que tener un acceso. Pero se puede buscar igual como, por ejemplo, para estudiar, por ejemplo, dice first significa, first, ¿qué significa first? Primero, y därefter, después. Por ejemplo, aquí, al leer la oración, cuando dice, por ejemplo, när jag kommer hem från jobbet så sätter jag på TV:n. Cuando yo llego a casa, después del trabajo, prendo la televisión. Entonces, lo que uno tiene que hacer aquí, uno tiene que elegir la palabra correcta del adverbio de tiempo. Primero o después. Después. First. Sería así, därefter. No, el first, el primero. First yo, när yo kommer hem från jobbet. Lo primero que yo hago cuando llego de trabajar. Antes mirar televisión. Lo primero que yo hago, claro. Después, lo primero y después. Después, dice, por ejemplo, elijo canal. A mí me gusta mirar mucho los canales de deporte, dice aquí. Entonces, no primero, sino que después. ¿No? Y así. Por ejemplo, dice, a las 21 horas yo siempre miro la noticia, siempre o nunca. Siempre. Siempre, porque tú no puedes decir que yo a las 21 horas no miro nunca las noticias. Es como queriendo decir, ¿a quién le interesa? Una cosa así, ¿no? A las 21 horas siempre veo la noticia. Por ejemplo, yo miro las noticias en sueco. ¿Yo miro cuándo? ¿Al final o a menudo? Ofta. Ofta, claro. Yo sé ofta. Por ingestena. Aldrig, ¿qué significa Aldrig? Nunca. Sí. Ibland. Nunca. Ibland. A veces. A veces. A veces. Entonces dice, ser yo också utländska nyheter. O sea, miro yo también las noticias extranjeras. Nunca o a veces. Aldrig. Aldrig ser yo också, no, porque dice, nunca miro yo también las noticias. Ibland. Sí. Ibland. A veces miro yo también las noticias. Sí. Me había confundido, pensé que era a veces, ya. Efter middagen, después de la comida, después de la cena, tittar yo ibland på film. O sea, a veces, también miro películas, ¿no? Pero yo miro en las series animadas, de dibujos animados, ¿no? Pero yo miro nunca o a menudo. Ofta. Puede ser. Jag tittar ofta på tecknade series, pero también puede ser aldrig. Porque yo
Dice, después de la cena, yo miro a veces miro una película, pero yo no miro nunca, por ejemplo, las series de dibujos animados, o yo miro así, a menudo. O sea, depende de lo que... ¿Qué podría ser? Yo tittar ibland, a veces. Entonces, si tú dices, si yo miro a veces película, entonces no puede decir yo miro ofta, a menudo. Si mira a veces películas, quiere decir que no mira nunca las películas de dibujos animados. Därefter läser jag, bueno, estos son, como les decía yo, estos son los ejercicios que se pueden encontrar, por ejemplo, si uno busca, por ejemplo, aquí, por ejemplo, adverbio de lugar. Eso es lo que estábamos hablando de har o hit. Har, hit. Y eso era de lo que estábamos hablando nosotros cuando yo les hablaba de var, vart y varifrån. Aquí, por ejemplo, var, ¿dónde? Har, aquí, ¿no? ¿Y hacia dónde? ¿Cómo se diría? Hit. ¿Y de dónde? Desde aquí. Härifrån. Entonces, cuando decir dónde, aquí, hacia dónde, hacia allá. Hit, dit, hit. Entonces, si nosotros viéramos eso, le pregunta acá, yo yo estoy, si necesitas ayuda, si necesitas más ayuda. Yo estoy, har o hit, ¿qué es lo que es? ¿Qué creen ustedes que es? Har, porque har es aquí. Es lo que estoy diciendo. Har es aquí, no hit. Hit es cuando se usa el vort, hacia dónde, o sea, de movimiento. Voy hacia allá o vengo de allá. Voy hacia allá o vengo de allá. El otro, por ejemplo, bort om några dagar reser yo. Dentro de algunos días yo viajo, voy a ir a Creta con algunos amigos. Bort es de borta. ¿Qué creen ustedes? Si está hablando de reser, o sea, yo estoy en movimiento, ¿no? Voy hacia alguna parte. Y cuando voy a una parte es bort. Y cuando estoy ya en esa parte que estoy fuera, yo es borta. Es lo mismo que har o hit. Lo que yo les estaba mostrando antes de framme o fram. När vi kommer ska jag ringa till min mamma. Cuando lleguemos, voy a llamar a mi mamá. När vi kommer fram, när vi kommer framme. Comer fram. Exacto, porque framme es cuando ya está ahí. ¿Ah? Por ejemplo, dar, ahí está sentado mi amigo Alex. Dar, bort, él da borta. Borta. Dar borta. Dar borta, sí, también compis Alex. Disculpa un poquito, Luis Barriento quería entrar. Ya, y dice, por ejemplo, hos mig har vi ett piano. En mi casa tenemos un piano. ¿Pero en qué? En mi casa. Hemma hos mig eller hem hos mig. Hemma. Hemma hos mig. Después, vi är dentro de 5 minutos. Vi är qué? Vi är vid eller vi är där? Dar. Porque dit es coma dit, es moverse hacia allá. No, y el verbo estoy ahí. Dar es lo mismo que decir har. Estoy, yo är. Y en las 7, por ejemplo, yo bor borta o du. Yo vivo fuera y tú. Dit es dar. Sí. No, es dar. ¿Por qué es dar borta? Porque yo bor también. Yo no me estoy moviendo hacia allá. No hay movimiento hacia dónde voy yo, sino que yo vivo allá. Yo estoy allá.
El verbo decir yo vivo es como decir yo estoy. Aquí también, Igor Bor, también es de estar. Igor Bor yo, potoque en el techo. O loga de antenen, o sea, estaba reparando la antena. Pero yo, Igor Bor yo, uppe el up. Up, P. Uppe, porque estaban arriba ya. Up es cuando van caminando hacia allá. Ah. Igor kom yo up, kom, de ir, de venir. Yo sprang, yo llegué. Hasta. Pero yo estaba o es, entonces tiene que ser up. Siempre piensa en eso, up y uppe, igual que in o inne. Y morron moste yo go, aquí es go, ¿qué es lo que significa go? Ir, ¿no? Y yen, otra vez, o ricta o mantén el litegram, o sea, mover la antena un poquito. Pero, ¿cómo sería? Up el uppe. uppe, Perdón, aquí me equivoqué. Aquí es uppe. En la 8. Uppe, sí, potoque, claro, porque yo estoy ahí. Pero aquí estoy en movimiento, entonces yo go Up. up, go up. Aquí también, can you go near o nere? Ner. ner, Exacto. Källaren es el sótano. Y hämta en hammaren, aquí dice en el sótano y traer un martillo. Go near. Aquí, por ejemplo, aquí está el verbo de ser, äntligen, finalmente, en Gothenburg. Fram eller framme. Fragme. Me. Framme es cuando ya está ahí. Entonces, por eso le estoy diciendo aquí. När vi egentligen framme? Es de estar en un lugar. Entonces, framme, no nos estamos moviendo hacia Gotemburgo, sino que estamos ahí. Si hubiese puesto yo åker, no, yo comer fram, de moverse. Yo går fram, pero yo framme. Y la última, la última es Ulf sitter. ¿Qué significa sitter? Que Ulf está sentado, ¿no? Sentado, sí. En el sótano y skruvar ihop ett gammalt skåp, o sea que está arreglando una repisa, un mueble. Ya, pero sitter ner eller sitter nere? Ner. Nere. nere, Ulf sitter nere i källaren. Ulf sitter ner i källaren. ¿Cuál sería? nere, Claro, porque si porque ya está sentado, no es que se va a ir a sentar. claro, Ulf sitter nere i källaren, o sea, está sentado ahí abajo. Y ahí mandarlo se puede mandar. Por ejemplo, esos son ejemplos de adverbio de lugar, ¿no? De estos que pasamos nosotros, de estos de acá, de estos. ¿Dónde, hacia dónde y de dónde? Aquí está nere, nerifrån, uppe, upp, hemma, hem, borta, framme, fram, bakom, bak, där, dit, här, hit. Estos son de tiempo, ¿no? Por ejemplo, esos son algunos de los ejercicios. Podemos hacer un... Bueno, mis queridos alumnos, eso lo dejamos hasta ahí, lo que es los adverbios, porque ya los adverbios los tenemos ya. Ya, ahora todo es cosa de ustedes, lo que quieran estudiar y leer. Ya, me despido. ¿Me ven? ¿No? Porque yo tampoco me veo. Ahora sí. No lo vemos. No lo vemos. No lo vemos. Bueno, y de los demás incógnitos también me despido. Aquí, bueno, Silvia, René, Luis, Alma. Nos falta uno, el que hablaba muchísimo. También. Bueno, se nos fue, ¿cómo se llama? Jaime. Sí.
Bueno, hasta Jaime, luego. Jaime está trabajando, al parecer comenzó a trabajar. Pero bueno, Exactamente. Él comenzó a dijo trabajar. que iba a estar de oyente. Pero no lo vi conectarse hoy día, pero ya seguramente. Sara también está por aquí, oscura, no prendió la luz, se ve que está ahí. Ahí está Sara. Por fin te vemos. Bueno, me despido, gracias por hoy día, nos vemos la próxima semana y ya vamos a empezar con otro capítulo, ya vamos a hablar de lo que es las conjunciones y un poquito y las preposiciones. Y después vamos a entrar de lleno a lo que son los capítulos de las oraciones y las oraciones principales y las oraciones subordinadas. Que ahí hay un poquito de que hay que entender bien cómo se hacen y cómo se construyen esas oraciones. Entonces, como van a tener todo ya, que hemos hablado de los sujetos, hemos hablado de las preposiciones, hemos hablado de adjetivos, adverbios, verbos, sustantivos y todo eso, entonces ya ahora van a poder armar sus oraciones sólidas, ¿verdad? ¿Sí? Van a poder armar. Digamos que sí. Digamos que sí. Que sí. No digamos, sino que van a poder armar. Ahora yo le he dado todos los instrumentos para que hagan sus oraciones solitas. O sea. Ok. Ya, no, pero el próximo, ¿qué tal? Ya no nos siga asustando, por favor. No, si lo hacemos juntos y vamos a trabajar junto con eso, entonces vamos a ir viendo más o menos, vamos a pescar oraciones y vamos a ver, ¿qué es lo que es esto? Este sujeto, ¿qué es lo que es esto? Adverbio, adjetivo, sustantivo, ¿qué forma sustantivo, papá y todo lo demás? Y el verbo, pasado, presente, futuro, lo que sea. ¿Ya? Con eso vamos a seguir más adelante y con eso vamos a practicar. Entonces yo les voy a hacer a ustedes hacer sus propias oraciones. Si les digo yo estoy cansado, entonces ustedes me tienen que escribir en sueco yo estoy cansado. Pero ya vayan preparándose porque eso lo vamos a ver después. Hasta luego, adiós. Gracias. Gracias, Bien. Cristian. Buenas noches ahí. Saludos a todos. Ya, gracias. No sé a quién, pero bueno, ya. Le daré saludo a todo el mundo, a los que vean. Ya. De ti, sí. Ok. Ya, chao. Ok, Cristian, cuídese. ¿No? ¿Cómo? ¿Saludo a algún sueco en especial? ¿No? Bueno, No. ahí dejé a un amigo que está trabajando en el Museo de Aviones. Pero aquí en Estocolmo. No me acuerdo. ¿Pero cuántos hay? ¿Solo uno? ¿Museo de aviones? No tengo idea, porque hay varias ciudades hay museos de aviones. Pero en Estocolmo, ¿me estás diciendo tú? No. Es en En Linköping. Angelholm. Ängelholm. Bueno, por ahí. Eso está para el sur. Bueno, Bueno, que por estés ahí. bien. Hasta luego. Adiós. Ok, adiós.